Existe un registro, una sola anotación sin apariencia especial, enterrada dentro de un documento del condado que casi nadie ha solicitado jamás y que no tiene una explicación satisfactoria. No es una historia de fantasmas, no involucra nada que no pueda explicarse por cálculo humano, crueldad humana e ingenio humano, y eso es, precisamente, lo que la vuelve tan difícil de soportar. En un condado de Carolina del Sur, en el otoño de 1859, fue enterrado un hombre llamado Elias. Era un esclavizado. No tenía un apellido legal reconocido por ningún tribunal. No tenía fecha de nacimiento registrada. No tenía tierra. No tenía salario y no tenía derechos de ningún tipo. Según cualquier medida que la ley de ese estado estuviera dispuesta a aplicarle, no tenía casi nada, salvo un ataúd. Y ese ataúd, de pino sencillo, con asas de hierro y tapa ajustada, no fue encargado el día en que murió, ni siquiera la semana anterior. Fue encargado y entregado en la plantación 6 semanas antes de que diera su último aliento. 6 semanas. Mientras el hombre para el que había sido hecho todavía caminaba, todavía trabajaba, todavía observaba. Los registros de la plantación anotan su llegada. Una factura aparte, emitida por un carpintero de Beaufort, confirma la fecha de entrega. Una nota médica confirma que Elías seguía vivo en ese momento. Y después, nada, ninguna explicación. No se conserva ninguna carta entre el plantador y el fabricante del ataúd. No existe ningún registro que explique por qué un hombre moribundo necesitaba que su ataúd fuera encargado con la misma anticipación con la que alguien pediría un mueble hecho a medida. La razón nunca se hizo pública, pero las personas que lo sabían, las personas que vivían en esa tierra, que respiraban el aire del pantano, que habían levantado con sus propias manos cada estructura de aquella propiedad, ellas sí lo sabían, y transmitieron lo que sabían de la única manera que tenían a su alcance, en silencio, con cuidado, de una persona a otra, durante todo el tiempo que hizo falta, hasta que alguien lo puso por escrito. Esta es la historia de Elías, del ataúd que lo esperó en el cobertizo de madera donde guardaba sus herramientas, y de lo que él decidió hacer con el tiempo que le quedaba. Antes de continuar con la historia de Elías, y con el secreto que sobrevivió durante décadas después de su muerte, deja un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nunca una historia como esta. Ahora, volvamos al lugar donde todo comenzó. Para entender lo que ocurrió en Heron's Rest en el otoño de 1859, hay que entender cómo era el condado de Beaufort en los años anteriores a que la guerra civil convirtiera la costa de Carolina del Sur en ceniza, disputa y un mapa completamente distinto. Beaufort no se parecía a los condados interiores, ásperos y resecos, más tierra adentro, donde el algodón era de fibra más corta, los ánimos estallaban con más facilidad y la riqueza era escasa y ansiosa. Beaufort era costero, estaba hecho de agua, pantano e islas, y la luz allí era distinta a la de cualquier otro lugar del estado, más suave en verano, más dura y fría en otoño, de una forma que hacía que los robles vivos parecieran casi plateados, mientras el musgo español se movía con el viento del mar, como si hubiera estado respirando desde mucho antes de que nadie pudiera recordarlo. Los plantadores que se habían apropiado de esa tierra y de esas islas en las décadas posteriores a la Revolución, habían construido algo que ellos entendían como una civilización. Lo decían abiertamente, con frecuencia, y con una convicción que iba mucho más allá de la simple actitud defensiva. Era el tipo de fe profunda que solo pueden sostener quienes han organizado su mundo, de manera que casi nada, en su experiencia cotidiana, lo contradiga. Sus casas eran grandes y blancas, apartadas del camino, detrás de hileras de árboles viejos. Sus mesas estaban puestas con porcelana inglesa. Sus hijos eran educados en Charleston y a veces, en el norte, en instituciones que sus propios padres después denunciaban por las ideas con las que esos mismos centros devolvían a sus hijos a casa. Sus apellidos, Haywood, Fuller, Barwell, Rhett, aparecían en los libros de escrituras y en los registros judiciales del condado con la regularidad de una oración, generación tras generación, como si la propia tierra hubiera aprendido a esperarlos. Y debajo de todo eso, invisible para el censista que los contaba como propiedad
Y para el editor del periódico que nunca escribía sus nombres sin acompañarlos de una cantidad de dinero, estaba la comunidad que, en realidad, había construido absolutamente todo. Para 1859, el condado de Beaufort tenía más personas esclavizadas que cualquier otro condado de Carolina del Sur. En las islas costeras, Santa Helena, Ladies Island, Port Royal, Daufuskie y las más pequeñas, que apenas figuraban con nombre en algunos mapas, la proporción entre esclavizados y blancos libres era, en algunas plantaciones, de 15 o 20-1. En ciertos campos, en ciertas temporadas, había cientos de personas trabajando el algodón de fibra larga de las islas, bajo un cielo tan ancho y tan plano que parecía que la propia tierra las observaba. Pero los números, por sí solos, no te dicen casi nada sobre la textura real de la vida en esas islas. Las personas que vivían y trabajaban allí habían desarrollado, a lo largo de generaciones de necesidad, ingenio y duelo, algo que ningún esclavista había planeado y que ninguna ley podía tocar con facilidad. Una cultura, una lengua, el gula, una lengua criolla que entrelazó idiomas de África Occidental y Central, hablados por personas traídas de lugares distintos, y que supieron construir algo nuevo a partir de los fragmentos, y también un sistema de conocimientos, práctica espiritual, estructura social y comunicación que atravesaba los límites de las plantaciones, de formas que ningún capataz entendía por completo y ningún amo podía controlar del todo. Conocían la tierra de maneras en que sus esclavizadores necesitaban que la conocieran. Entendían las mareas y las estaciones del pantano, los silencios específicos que precedían a ciertos tipos de tormenta, las propiedades de las plantas que crecían en los bordes de los canales, el comportamiento de los peces en las ensenadas. Sin ese conocimiento, la economía algodonera de las islas del mar se habría derrumbado en una sola década. Los plantadores entendían esto, aunque nunca lo dijeran de forma directa, y eso moldeó, de maneras sutiles y no reconocidas, la textura concreta de la esclavitud en el condado de Beaufort. No era menos brutal por ser pragmática, pero tenía sus propios contornos, sus propias presiones, su propia especie particular de crueldad. La familia Drayton poseía una plantación llamada Heron's Rest. Estaba situada en el lado occidental de la isla de Santa Helena, lo bastante lejos del camino principal como para que no pudiera verse desde la carretera, y lo bastante cerca del pantano como para que, en ciertos momentos del año, sobre todo en septiembre y octubre, cuando el barro del estuario estaba más activo y los canales de marea venían cargados, el olor del pantano entrara por cada puerta y cada ventana de la propiedad, sin importar lo que hicieras para evitarlo. Ese olor es algo que cualquiera que haya pasado tiempo en la costa baja conoce íntimamente: sal, azufre y algo orgánico por debajo, algo que no es exactamente descomposición, ni exactamente vida, sino algo situado en el territorio entre ambas. Es el olor de un paisaje que no es del todo tierra ni del todo agua, y que lleva muchísimo tiempo sosteniendo una vida compleja y medio escondida. La casa principal de Heron's Rest había sido construida en la década de 1820 por un hombre llamado Hugh Drayton, padre del propietario actual. Hugh había sido hijo de un factor algodonero, se había casado con una mujer de la familia Fuller y había obtenido la propiedad de Santa Helena gracias a esa conexión. Construyó la casa con la ambición particular de un hombre que sabe que es el primero de su linaje en poseer algo tan importante y quiere que la estructura lo demuestre. Usó buena madera, parte de ella transportada en barcaza desde tierra firme, y contrató a un carpintero de Charleston que había sido formado por un hombre que, a su vez, había sido formado por alguien inglés. El resultado fue una casa que no era la más grandiosa del condado, pero que tenía una solidez, una sensación de asentamiento, que algunos lugares más ostentosos no tenían. Había sobrevivido a 2 huracanes y a un incendio en 1847, que destruyó el ala oriental y dejó durante años el olor a madera carbonizada metido en las paredes. Ese incendio nunca fue explicado de manera satisfactoria para nadie, un hecho que en el condado se mencionaba con una frecuencia que sugería que el asunto no estaba del todo cerrado. El propietario actual de Heron's Rest era el segundo hijo de Hugh Drayton,
Wendell. Tenía 44 años en el otoño de 1859 y era un hombre que no había sido criado para heredar. Ese detalle importa. Wendell había crecido a la sombra de su hermano mayor, Robert. Robert había sido preparado para la plantación desde niño, había estudiado en el College of Charleston y había regresado con la autoridad tranquila de un hombre que sabe exactamente cómo debe verse su vida. Wendell había estudiado Derecho, había ejercido en Charleston durante 6 años, manejando casos de disputas comerciales, transferencias de propiedad y los laberintos específicos del derecho sucesorio que la economía de plantación generaba en abundancia. Era competente sin ser brillante. Había hecho el tipo de contactos que hace un segundo hijo en la sociedad de Charleston, útiles, pero no transformadores. Y entonces, en 1851, Robert contrajo fiebre amarilla durante un brote que atravesó el condado como el fuego atraviesa el algodón seco. Murió en menos de 10 días. No dejó esposa, no dejó hijos y no dejó testamento, lo que significó que, según las leyes de sucesión intestada de Carolina del Sur, Heron's Rest pasó a manos de Wendell. Wendell regresó a Santa Elena con su esposa Catherine y sus 2 hijos sobrevivientes. Un tercero había muerto de fiebre a los 14 meses y asumió la plantación con la determinación específica de un hombre que entiende que está haciendo algo para lo que no fue preparado y que las consecuencias del fracaso no son abstractas. Aprendió el funcionamiento del algodón haciéndolo mal en la primera temporada y mejor en las siguientes. Llevó registros financieros meticulosos, esa era su formación de abogado, y contrató a un capataz llamado Corwin, que tenía la combinación particular de intimidación física y minuciosidad administrativa que cultivaban los capataces de ese tipo. En 3 o 4 años, había logrado que Heron's Rest funcionara de una manera que satisfacía las expectativas básicas de la comunidad plantadora del condado. Pero Wendell Drayton no era un hombre en paz, cualquiera que lo observara con cuidado, y en esa plantación había personas cuya supervivencia entera dependía de observar con cuidado a quienes tenían poder sobre ellas. Podía ver que, debajo de esa apariencia compuesta, había algo que nunca terminaba de asentarse, un cálculo que no dejaba de correr, un conjunto de cifras que nunca acababan de dar el resultado que debían. Su esposa, Catherine, procedía del distrito de Colleton, de una familia llamada Bowen, que había dado 2 generaciones de plantadores de arroz antes de que la segunda generación se dispersara y se debilitara. Tenía 39 años en 1859 y había sido hermosa de una forma muy específica, la de las mujeres a quienes, desde niñas, se les enseña que su belleza es su cualidad más útil y que aprenden lenta y dolorosamente el precio de esa enseñanza. Era inteligente, silenciosa y persistentemente inteligente, de maneras para las que su vida apenas le ofrecía oportunidad de expresión. Administraba los registros de la casa con una precisión muy superior a la que estrictamente se esperaba de ella, llenando un libro contable con anotaciones tan detalladas y tan metódicamente organizadas que más tarde acabaría siendo, sin proponérselo, el documento más condenatorio de todo el asunto. Sabía cosas de Heron's Rest, de sus finanzas, de su funcionamiento y de su geografía humana, que su marido asumía que ella no sabía. Había aprendido, a lo largo de 15 años de matrimonio, que la protección más eficaz que podía darse a sí misma era saberlo todo y aparentar que no sabía nada. Ella y Wendell no hablaban de las cosas que realmente importaban entre ellos. Tenían un idioma de superficies, el clima, los niños, los vecinos, el algodón, por el que se movían con la soltura ensayada de personas que llevan tanto tiempo representando algo que ya no recuerdan que se trata de una representación. La plantación de Heron's Rest funcionaba con el trabajo de 34 hombres, mujeres y niños esclavizados. La mayoría había nacido en la propiedad y nunca había salido de ella. Algunos tenían padres y abuelos nacidos allí. Los más pequeños eran bebés. La mayor era una mujer llamada Leah, calculada en unos 70 y tantos años, que había estado en Heron's Rest desde antes de que Hugh Drayton construyera la casa principal. En otras palabras, estaba allí desde cuando la tierra era el problema de otra familia, los árboles eran más jóvenes, y la casa que ahora existía
ni siquiera había sido imaginada. Ellos cultivaban, desmontaban y embalaban el algodón. Mantenían la casa, las construcciones auxiliares, el muelle y los canales de drenaje que impedían que los campos se inundaran después de lluvias fuertes. Pescaban en los arroyos y en la ensenada, trayendo capturas que complementaban la alimentación de la plantación de maneras que nunca aparecían en el libro contable. Criaban a los hijos de los Drayton en los años previos a que esos niños fueran enviados fuera para estudiar. Reparaban todo lo que se rompía, construían todo lo que hacía falta construir y mantenían entre ellos una cuenta continua de todo lo que sucedía en la propiedad, incluidas las cosas que nunca debían ser vistas. Entre esos 34, había un hombre llamado Elías. Tenía 51 años en el otoño de 1859, más o menos. El año exacto de su nacimiento no figuraba en ningún documento que hubiera sobrevivido, y como la mayoría de las personas esclavizadas, no llevaba su edad como un número fijado en una fecha precisa, sino como un peso, una acumulación de estaciones y de acontecimientos que podían colocarse en una secuencia aproximada. Sabía que había nacido a finales de la década de 1800, después de que la casa principal hubiera empezado a levantarse y antes del incendio que destruyó el almacén de algodón en 1812. Sabía que ya tenía edad suficiente para cargar agua a los hombres que trabajaban en la construcción del muelle, el año en que el muelle fue ampliado. Tenía ese tipo de conocimiento de su propia edad que nace de triangular hechos y temporadas, no de consultar documentos. Y en cierto sentido era un conocimiento más honesto que las cifras de un certificado de nacimiento, porque estaba apoyado en la experiencia real del tiempo y no en una fecha escrita por otra persona. Era carpintero. Se había convertido en carpintero a principios de sus 20 años, cuando el viejo Hugh Drayton lo había notado de la manera en que los hombres que piensan ante todo, en términos de activos, notan las cosas, que el joven Elías tenía una facilidad poco común con la madera, sentido de la proporción, firmeza de mano y de atención, paciencia para el trabajo lento y preciso de encajar uniones y medir cortes, una paciencia con la que algunas personas nacen y muchas no. Hugh Drayton lo había puesto, de forma informal, como aprendiz del carpintero de Charleston, que trabajaba en la casa principal en ese momento, y ese carpintero, un hombre que se pensaba a sí mismo como un artesano y que llevaba incrustada en su orgullo profesional una terquedad sobre la calidad de la enseñanza, sin importar quién fuera el alumno, le enseñó a Elías correctamente. Le enseñó la geometría de una armadura de techo y el comportamiento de distintas maderas bajo distintos climas. Le enseñó a leer una estructura como un médico lee un cuerpo, encontrando los puntos de tensión y de debilidad antes de que se conviertan en problemas. Elías había construido cosas en Heron's Rest que seguían en pie y seguirían en pie durante muchos años más. El muelle, reconstruido después del huracán de 1845, era obra suya, y era buen trabajo, ensamblado y reforzado de una manera que comprendía la violencia particular que las mareas de la costa baja podían infligir a cualquier cosa hecha de madera. El ahumadero, con su ventilación ajustada con precisión, era suyo. Las modificaciones de la casa principal después del incendio de 1847, las reparaciones del lado este, el nuevo entramado, la forma en que la sección de reemplazo se unía con la original, de tal manera que había que saber exactamente dónde mirar para ver la unión. Todo eso era suyo. Había construido cosas para la familia Drayton por las que ellos pasaban todos los días sin pensarlo, del mismo modo que la gente pasa junto a los huesos que sostienen su casa sin prestarles atención. Sus manos no eran manos de jornalero de campo, eran manos de artesano, los callos en lugares distintos, el grosor particular de los dedos, las pequeñas cicatrices de herramientas y no de espinas ni de cápsulas ásperas de algodón. Cuando estaba quieto, las sostenía en el regazo de una manera específica, con una ligera curvatura hacia abajo, como si estuvieran esperando sujetar algo. Para 1859, esas manos ya eran más lentas de lo que habían sido. La enfermedad que lo estaba matando había empezado, como suelen empezar estas cosas, como algo fácil de justificar. Una tos que permaneció después de un resfriado, una falta de aire con el esfuerzo que no estaba allí el año anterior. Luego vino la pérdida de peso, primero gradual
y luego más visible. Después llegaron los períodos de cansancio que ya no podían ser atravesados de la manera en que normalmente se atraviesa el cansancio. El médico de la plantación, un hombre llamado Dr. Harlon Boss, que cruzaba desde Beaufort cada 3 o 4 semanas, para atender las necesidades médicas de la propiedad, llevaba controlando a Elías desde la primavera. Sus notas sobre Elías están entre las más detalladas de sus registros profesionales, quizá porque un hombre con el valor económico que Elías tenía para la plantación merecía documentación, quizá porque Boss encontraba el caso médicamente interesante, quizá por razones que solo quedarían claras más tarde. Lo que Boss anotó, con el desapego clínico de un médico que escribe para sus propios archivos, fue el deterioro progresivo de una afección respiratoria que describió como un desgaste de los pulmones. En el vocabulario de 1859, eso cubría muchísimas posibilidades. La tisis era el diagnóstico más común, pero había otros. Y la causa exacta no era algo que la medicina de aquella época pudiera establecer de manera fiable. Lo que sí estaba establecido para el verano de 1859 era la trayectoria. Eso no iba a resolverse solo, no iba a responder a los tratamientos disponibles y no iba a prolongarse indefinidamente. La anotación de Boss de julio decía: el sujeto presenta un deterioro continuo. Se espera un agravamiento considerable para el otoño. Pronóstico pobre para sobrevivir más allá del año calendario. Elías sabía que se estaba muriendo. Lo sabía desde antes de que Boss lo pusiera por escrito. Tenía el tipo particular de conocimiento de sí mismo que tiene un hombre que ha vivido durante 5 décadas en relación estrecha con su propio cuerpo, que ha aprendido a leerlo como lee la madera, siguiendo la veta, localizando los puntos débiles, entendiendo lo que una estructura le está diciendo sobre su futuro. No se lo había dicho a casi nadie. No era, por temperamento, un hombre que hablara de sí mismo en ese registro, pero sí se lo había dicho a Nora. Nora era su esposa. Habían estado juntos durante 30 años, juntos en el sentido específico que estaba permitido para las personas esclavizadas, es decir, un vínculo reconocido por la comunidad en la que vivían, por el Dios al que rezaban y por la experiencia práctica de su vida compartida, pero no por ninguna ley del estado de Carolina del Sur. Habían atravesado cosas que ponen a prueba a un matrimonio de maneras que la mayoría de los matrimonios no conocen. La peor de ellas había sido la mañana de marzo de 1848, en que 2 hombres de una casa intermediaria de Georgia llegaron a Heron's Rest con los documentos de venta de su hijo Joseph, que tenía 11 años. Joseph había sido vendido para cubrir una parte de una deuda contraída por el amo anterior, antes de que Wendell Drayton tomara el control. En el lenguaje de la transacción, era un asunto comercial rutinario. En el lenguaje de las personas a quienes realmente les ocurrió, era algo que no tenía un nombre capaz de abarcar sus dimensiones. Elías y Nora no habían hablado mucho de ello en los años posteriores, pero había cambiado la forma de todo lo que existía entre ellos. No lo había roto, pero sí lo había cambiado. Como un hueso que se fractura y sana, ya no es el mismo hueso de antes. En algunos sitios es más fuerte y en otros queda cargado de una manera distinta. A finales del verano de 1859, acostado de lado en la pequeña casa cercana al límite de la propiedad de Heron's Rest, escuchando por la noche el sonido del pantano y la calidad particular de la respiración de Nora, cuando aún no estaba completamente dormida, Elías le dijo lo que creía que iba a pasar. No los hechos médicos, esos ella ya los conocía, sino lo que él creía que el amo iba a hacer y lo que pensaba que ellos debían hacer al respecto. Nora escuchó sin hablar, como siempre había escuchado las cosas serias. Cuando él terminó, ella hizo una sola pregunta. Él la respondió y ella dijo: entonces tenemos que ser cuidadosos. Lo que él creía que iba a pasar no era algo sencillo de creer. Exigía un conocimiento particular de Wendell Drayton, de cómo funcionaba su mente, de bajo qué presiones se movía y de qué opciones estaban disponibles para un hombre en su posición específica. Y Elías
tenía ese conocimiento. Había estado observando a esta familia desde muy cerca durante casi una década. Había visto aumentar la ansiedad financiera en los años posteriores a la muerte de Robert. Había observado la manera en que la compostura de Wendell se estiraba y se adelgazaba en ciertas conversaciones. Había notado la calidad particular de atención que él prestaba al libro de la plantación frente a la calidad de atención que prestaba a su propia familia. Sabía de la deuda, no las cifras concretas. Esas estaban en documentos que nunca le habían permitido ver, pero sí su forma, porque una deuda tiene forma dentro de una casa. Cambia el aire de una habitación, cambia el ritmo de las conversaciones y cambia las decisiones que se toman sobre cosas que deberían ser simples. Y él llevaba mucho tiempo observando con muchísimo cuidado. El ataúd llegó el día 9 de octubre de 1859. Llegó en carreta desde Beaufort, un martes por la mañana, cuando el aire por fin había cambiado y el primer frío real de la temporada había entrado durante la noche desde el agua. El conductor era un hombre que trabajaba para el carpintero, un inmigrante alemán llamado Gerhard Schein, que vivía en Beaufort desde mediados de la década de 1840 y cuyo taller, cerca del edificio del mercado, fabricaba tanto muebles como ataúdes, algo completamente normal para un artesano de la madera en un pequeño pueblo del sur, donde quien trabajaba con madera trabajaba con todas sus formas, las de los vivos y las de los muertos. El ataúd era sencillo, vale la pena subrayarlo. El taller de Schein fabricaba ataúdes elaborados cuando así se pedían. En la década anterior, había hecho cajas funerarias para dos familias prominentes de Beaufort, con molduras talladas a mano y herrajes de latón caros y pensados para ser vistos. Este ataúd no era eso, era trabajo sencillo y honesto, buen pino, ajustado y alisado, asas de hierro fijadas limpiamente en los laterales, una tapa que cerraba bien de extremo a extremo. El tipo de ataúd que un artesano hace cuando el encargo no es para exhibición, sino para función, cuando es el ataúd de alguien que no será velado en un salón con vecinos, pasando uno tras otro a mirarlo. Lo bajaron de la carreta dos hombres de los barracones, jóvenes llamados Henry y George, a quienes el capataz Corwin les había ordenado ir al camino principal, esperar la carreta de entrega y llevar a la parte trasera de la propiedad lo que fuera que trajera. No les habían dicho que estaban cargando, lo averiguaron cuando lo levantaron. Henry le dijo en voz baja a George, mientras lo llevaban entre los dos por el sendero que rodeaba la parte trasera de la casa principal. «Esto es un ataúd». George no dijo nada por un momento, y luego preguntó, «¿Para quién?» Y Henry, que ya lo había deducido por el peso, por las dimensiones y por la fecha en la que estaba llegando, respondió, «Para Elías». George lo miró, y luego los dos miraron hacia el cobertizo, al que les estaban indicando que lo llevaran, el mismo cobertizo que estaba a unos 100 pies de la pequeña casa donde Elías vivía con Nora. Wendell Drayton estaba en la parte trasera de la casa cuando llegó el ataúd. Estaba de pie en el porche trasero, con una taza de café enfriándose en la mano, observando cómo la carreta giraba. Indicó a Henry y a George que fueran al cobertizo con un gesto, el tipo de gesto breve y económico de un hombre que lleva años dando órdenes y las ha reducido a su mínima expresión. Vio cómo el ataúd entraba, vio cómo los hombres salían, les dijo que volvieran a su trabajo y después se quedó un rato más en el porche, mirando la puerta del cobertizo. El aire frío de la mañana, venido del pantano, se movía alrededor de él. Terminó el café. La puerta del cobertizo se veía desde la pequeña ventana de la casa de Elías. Ada lo vio todo. Ada tenía 43 años y había nacido en Heron's Rest, lo que significaba que había nacido dentro de un tipo muy específico de conocimiento sobre aquel lugar, el tipo de conocimiento que solo existe cuando uno nunca se ha ido, cuando ha absorbido ese mundo a través de la infancia, la adolescencia y la edad adulta sin la interrupción de la distancia ni de la comparación. Conocía esa propiedad como conocía sus propias manos. Conocía el sonido de la casa principal de noche, el crujido particular del tercer escalón de la escalera trasera, la forma en que la puerta de la cocina se hinchaba con la humedad y tenía que levantarse un poco al abrirla para que no rozara el piso. Conocía los hábitos de la gente de la casa principal, sus rutinas, sus estados de ánimo, sus silencios,
sus trayectorias, de la misma manera en que conoces el comportamiento del tiempo en un lugar donde no puedes entrar bajo techo cuando la tormenta empeora. Servía a Catherine Drayton como costurera y asistente personal, y llevaba 11 años haciéndolo. Estaba presente en las habitaciones de la casa principal de una forma que era al mismo tiempo íntima y completamente invisible, en el sentido de que contaban con ella, dependían de ella, y sin embargo, en 11 años no la habían consultado ni una sola vez sobre nada que importara. Había estado remendando un vestido junto a la ventana del cuarto de costura del segundo piso, cuando la carreta apareció por la parte trasera de la casa. Vio a los hombres descargar la caja larga de madera, vio en qué dirección la llevaban, vio la expresión del rostro de Wendell Drayton mientras la observaba alejarse. No era dolor, no era arrepentimiento, no era esa culpa complicada que a veces asoma en los rostros de personas como él cuando se enfrentan a las consecuencias más directas de su mundo. Era otra cosa, algo mucho más cercano a la expresión de un hombre que tacha una tarea de una lista, satisfecho, ligeramente aliviado de haber resuelto una pieza de logística. Ada dejó el vestido sobre la mesa de trabajo y permaneció muy quieta durante un momento. No era una persona que tomara decisiones deprisa. Había aprendido, a lo largo de su vida en Heron's Rest, que las decisiones rápidas eran peligrosas para alguien en su posición, que el impulso de actuar de inmediato sobre lo que acababas de ver o de oír era un lujo reservado a quienes tenían más margen para equivocarse que ella. Se quedó con ese conocimiento, lo giró en su mente y lo observó desde todos los ángulos que tenía disponibles. Un ataúd para Elías, encargado ahora y entregado ahora, cuando Elías seguía vivo. Pensó en lo que sabía de las visitas recientes del Dr. Voss. Pensó en la conversación que había escuchado el mes anterior entre Wendell Drayton y el capataz Corwin, en la que Drayton había preguntado por la capacidad productiva actual de Elías. Sus palabras exactas habían sido: ¿qué puede seguir haciendo día a día? Y Corwin había respondido con la cautela particular de un hombre que no está seguro de cuál es la respuesta que su superior desea escuchar. Pensó en Elías, a quien conocía desde toda la vida, y en la quietud particular que él había llevado consigo en los últimos meses, y en si esa quietud era la quietud de un hombre que ya había aceptado la muerte, o la quietud de un hombre que estaba mirando y esperando. Terminó el trabajo de aquella tarde. Mantuvo el rostro exactamente como siempre, esa expresión estable y neutral que era su herramienta más importante dentro de aquella casa. Devolvió el vestido al armario de cedro en la habitación de Catherine Drayton. Le dio las buenas noches a Catherine en el pasillo, bajó por la escalera trasera, atravesó la cocina, salió por la puerta de atrás, siguió el sendero, cruzó el huerto y fue a contarle a Nora lo que había visto. Nora estaba en la pequeña casa, sola. Elías se había dormido temprano. Ahora se cansaba con facilidad y su cuerpo exigía descanso a horas en las que antes descansar había sido algo opcional. Ada se sentó frente a Nora y le contó lo que había ocurrido aquella mañana, y se lo contó con exactitud. La carreta, el cobertizo, la dirección de la mirada de Drayton. Nora lo escuchó todo, y cuando Ada terminó, dijo: «Él ya lo sabe». Ada la miró. Nora dijo: «Desde hace tiempo sabe que viene algo. Me dijo lo que cree que están planeando». Y entonces le contó a Ada lo que Elías le había dicho durante aquellas noches, en que ambos permanecían despiertos, mientras el pantano hablaba al otro lado de la ventana. Ada se quedó con eso durante mucho tiempo. La lámpara entre las dos ardía cada vez más baja. Afuera, el viento pasaba entre las hojas de palmito con ese sonido seco y de papel que era el sonido específico de esa época del año. Entonces Ada preguntó: «¿Qué necesita?» Y Nora respondió: «Tiempo. Y alguien que lleve algo». Para entender lo que Elías creía que Wendell Drayton estaba planeando, hay que entender la geografía financiera específica de Heron's Rest en el otoño de 1859 y la forma particular en que un carpintero moribundo existía dentro de esa geografía al mismo tiempo como ser humano y como una línea dentro de un balance. En el sur anterior a la guerra, la ley era totalmente inequívoca en ese punto. Las personas esclavizadas eran propiedad, no en sentido metafórico, no en sentido retórico. Eran propiedad en el sentido operativo real de la palabra, tal como se usaba en el comercio y en la ley. Eran tasadas, aseguradas, hipotecadas,
vendidas en subasta, alquiladas para trabajos de temporada, usadas como garantía en préstamos bancarios, transferidas en testamentos, discutidas en tribunales sucesorios y anotadas en inventarios patrimoniales junto a caballos, herramientas agrícolas y candelabros de plata. Un carpintero hábil, un herrero hábil o un barquero hábil, es decir, una persona cuyo trabajo generaba ingresos muy por encima del promedio, podía ser tasado en una suma igual o incluso superior al precio de un buen caballo o de varias acres de tierra ya trabajada. En sus años de trabajo, Elías había sido tasado en $1.200. Era una cifra importante en la década de 1840, aproximadamente equivalente, en poder adquisitivo, a lo que un pequeño agricultor moderadamente exitoso podía ganar en 3 años de buenas cosechas. Para 1859, con su salud en deterioro, esa tasación había bajado a $850. Seguía siendo una cantidad importante. Seguía teniendo peso en el balance de una plantación sometida a la clase de presión que sufría Heron's Rest, porque Wendell Drayton estaba, en el lenguaje de su clase y de su tiempo, comprometido. No comprometido en lo social, todavía no. Había mantenido todas las apariencias. La casa estaba en orden. A los vecinos se les recibía. El algodón de la temporada había sido sembrado, cosechado y enviado al factor de Savannah con la correspondencia debida. Pero, debajo de esa superficie cuidada, los libros contaban otra historia. Y Wendell Drayton era demasiado exacto con los números como para no saber exactamente lo que decían esos libros. El problema concreto había empezado en 1856, cuando Drayton pidió prestados $3,000 a un factor de Charleston llamado Hollis Crane. Crane era un hombre de mediana edad, nacido en Charleston, un hombre de negocios en el sentido limpio y algo desprovisto de sangre de la palabra. Trataba el dinero y los instrumentos financieros con la misma neutralidad emocional con la que un médico trata los cuerpos. Había concedido el préstamo tomando como base el rendimiento proyectado del algodón de la plantación, algo que en 1855 y comienzos de 1856 daba todos los motivos para el optimismo. Luego llegó 1857 y fue una mala temporada, no desastrosa, no del tipo que destruye a un hombre de una sola vez, pero sí lo bastante mala como para volver imposible el calendario de pago sin despojar a la plantación de algo que no podía permitirse perder. Drayton negoció con Crane, y Crane, que no tenía ningún interés en provocar una interrupción que le hiciera perder dinero, aceptó modificar los términos. Pero esos nuevos términos incluían una cláusula, escrita discretamente en el lenguaje de los acuerdos comerciales, diseñados para ser ejecutables sin resultar demasiado evidentes, que otorgaba a Crane el derecho, pasado un plazo específico, de exigir la liquidación de aquellos activos de la plantación, incluida la propiedad humana, que fueran necesarios para cubrir el principal pendiente. Dicho de forma más clara, si la deuda seguía impaga después de cierto punto, Crane podía obligar a Drayton a vender personas esclavizadas para cubrirla. Drayton tenía todavía, aproximadamente, un año antes de que esa cláusula pudiera activarse, y estaba calculando, con la precisión de un abogado entrenado que había pasado 20 años pensando en la estructura de las obligaciones financieras, cuáles eran sus opciones. La opción más evidente era vender el activo de mayor valor individual antes de verse obligado a venderlo en los términos fijados por Crane. Una venta voluntaria, hecha según su propio calendario, y a través de sus propios contactos, produciría un precio mejor que una liquidación forzada. También le permitiría controlar el relato. Un plantador que vendía a un artesano valioso para saldar una deuda estaba ejerciendo una administración prudente. Era algo muy distinto de un plantador forzado a vender, y el activo más evidente para esa venta era Elías. Pero Elías se estaba muriendo, y ahí aparecía la complicación legal específica que la formación jurídica de Drayton había puesto en primer plano. Durante las 2 décadas anteriores, los tribunales de Carolina del Sur habían desarrollado una línea de jurisprudencia en torno a algo que podría llamarse garantía de buena salud. Cuando se vendía a una persona esclavizada, se entendía por lo general que el vendedor garantizaba,
de manera explícita o implícita, que esa persona gozaba de buena salud y no padecía dolencias físicas ocultas que redujeran de forma importante su valor o su expectativa de vida. Si un comprador adquiría a una persona que estaba enferma en secreto y esa persona moría poco después de la transacción, existían fundamentos para reclamar contra el vendedor por incumplimiento de garantía. Los daños en casos así podían ser cuantiosos. Había fallos en Carolina del Sur, Georgia y Luisiana que Drayton podía citar de memoria, porque los había leído en sus años como abogado y porque el asunto se había vuelto, recientemente, muy relevante para él en lo personal. No podía vender a un hombre que se sabía terminalmente enfermo. El riesgo de una impugnación legal era demasiado alto, y la posible exposición, una demanda presentada por un comprador sofisticado que hubiera pagado cerca de $1,000 por un hombre que muriera en menos de un año, era algo que no podía asumir junto con la deuda ya existente. Pero, ¿y si, en el registro oficial, Elías ya hubiera muerto? Si se archivaba un certificado de defunción en el condado, si un médico autorizado certificaba la muerte de un hombre llamado Elías, propiedad esclavizada de Wendell Drayton, de Heron's Rest, en la isla de Santa Elena, entonces ese hombre dejaría de existir como entidad legal y comercial. Ya no aparecería en la lista de activos de la plantación. Ya no sería una posible responsabilidad en un conflicto por garantía. En todos los documentos que importaban, estaría desaparecido. Y al mismo tiempo, seguiría vivo y seguiría trabajando mientras pudiera. Seguiría representando, fuera de los libros, invisible y sin registrar, un activo productivo continuo hasta que llegara la muerte real. El ataúd, encargado con antelación, estaría allí cuando hiciera falta. La fecha del certificado de defunción, presentado semanas antes de la muerte real, coincidiría lo suficiente con la fecha de entrega del ataúd, y el cuerpo, cuando llegara de verdad, sería colocado en una caja que lo había estado esperando, y el entierro confirmaría de manera retroactiva la documentación falsa. En el lenguaje frío del cálculo financiero, era una solución elegante para un problema específico. También era un plan que dependía por completo, y sin ningún margen de error, del silencio de las personas que vivían en esa plantación, de su invisibilidad, de la suposición de que el conocimiento de los esclavizados no iba a ninguna parte. No cambiaba nada, y podía confiarse en que se quedaría exactamente donde estaba. Esa era la suposición que Elías había pasado 30 años poniendo a prueba en silencio, sin que nadie lo viera, porque Elías, que tenía 51 años, se estaba muriendo y no poseía nada que ninguna ley, en ningún estado, reconociera como suyo. Guardaba un secreto que habría alarmado de verdad a Wendell Drayton si lo hubiera conocido. Elías sabía leer y escribir. Había podido hacerlo durante más de 20 años. Y, en todo ese tiempo, ni una sola persona de la casa principal lo había sospechado. La adquisición de esa habilidad era, por sí misma, una historia. Una de las historias más silenciosas y extraordinarias sobre lo que la vida bajo esas condiciones era capaz de producir en los seres humanos. El ingenio, la persistencia y la inteligencia feroz que el sistema estaba diseñado para aplastar y que, aún así, persistían, encontrando grietas, márgenes y momentos de descuido. El hombre que enseñó a leer a Elías se llamaba Daniel Primus, un nombre que aparece en los registros de la plantación de comienzos de la década de 1830, cuando llegó a Heron's Rest como parte del arreglo de una deuda que un factor de Charleston tenía con Hugh Drayton. Daniel había nacido libre en Baltimore, hijo de un calafate negro libre, que había ganado lo suficiente, a lo largo de 20 años, como para comprar una propiedad en Fells Point. Luego fue capturado. Los detalles exactos de cómo ocurrió nunca quedaron claros en lo que Ada contó más tarde a Louisa Ames, y los huecos de esa historia son, por sí mismos, otra forma de testimonio sobre lo que ese sistema podía hacerle a una vida. Fue vendido hacia el sur y llegó a Carolina del Sur sin la vida que había estado construyendo en Baltimore, pero con toda la educación que había recibido allí, incluida la capacidad de leer y escribir con soltura, y también con el hábito mental que deja la educación, la comprensión de que el conocimiento es portátil y de que nadie puede arrebatártelo mientras siga dentro de ti. Daniel Primus fue vendido fuera de Heron's Rest
en 1836, cuando Elias estaba a mitad de sus 20 años. En los años anteriores a esa venta, trabajando junto a Elías en el cobertizo y en las obras alrededor de la plantación, le había transmitido lo que sabía de la única manera en que podía hacerse sin peligro, despacio, por partes, en medio de otras conversaciones, en las pequeñas horas en las que nadie miraba. Primero las letras, después las palabras, después las oraciones, después la práctica con carbón en la parte trasera de trozos de madera, que al final del día eran quemados como desecho. Cuando Daniel se fue, Elías ya tenía la base. Los 30 años que siguieron se construyeron sobre esa base de la manera en que se construyen las bases, poco a poco, con cuidado, y con lo que hubiera disponible. Leía todo aquello a lo que pudiera acceder, aunque fuera por poco tiempo. Periódicos dejados en el cobertizo cuando alguien quería desecharlos. Páginas arrancadas de libros apartados para ser quemados después del incendio de 1847. Algún circular impreso que llegaba a través de las redes informales de la comunidad de la plantación. Escribía en trozos sueltos que luego destruía, practicando la memoria muscular de las letras sin dejar evidencia. Para 1859, escribía con una mano irregular y muy propia, con ortografía poco convencional y estructuras de frase nacidas más de su propia lógica que de una formación gramatical formal, pero lo hacía con una claridad y una precisión de pensamiento que eran enteramente suyas. Escribía despacio, con concentración, y lo que escribía lo escribía con cuidado, y en octubre de 1859, en la pequeña casa situada en el borde de la propiedad de Heron's Rest, con el ataúd a unos 18 metros de distancia en el cobertizo donde guardaba sus herramientas, Elias comenzó a redactar el documento más importante que había intentado escribir en toda su vida. Ese documento le tomó 11 noches. Elías trabajaba en él después de que Nora se durmiera, o en las horas en que Nora permanecía despierta a su lado, pero mantenía la respiración regular y no miraba, porque entendía que hay trabajos que una persona necesita hacer sola y que la presencia de un testigo, incluso uno amado, cambia la calidad de lo que uno es capaz de decir. Trabajaba a la luz de una sola vela de sebo, mantenida lo bastante baja como para que el resplandor no pudiera verse a través de las rendijas de la puerta. El acto físico de escribir era cada vez más difícil. Sus manos seguían siendo capaces, pero su resistencia ya no era la de antes, y la concentración necesaria para sostener las formas cuidadas de las letras que se había enseñado a sí mismo a trazar le exigía ahora más de lo que antes le exigía. Comenzó con lo que sabía con certeza, los hechos que había presenciado directamente, las conversaciones que había escuchado o escuchado a medias, las pruebas físicas que había observado, la fecha de llegada del ataúd, el calendario de las visitas del Dr. Voss y los cambios concretos en la naturaleza de esas visitas a lo largo de los meses anteriores. La pregunta que Wendell Drayton había hecho a Corwin sobre su capacidad productiva. La carta que había visto escribir a Drayton desde la ventana del cobertizo donde trabajaba, a través del cristal de la ventana del despacho, a unos 20 metros de distancia. No podía leer lo que decía la carta, pero sí había anotado el día y la persona a la que se la entregaron para ser llevada a Beaufort. Luego escribió lo que creía, y aún ahí tuvo cuidado de escribirlo como lo que creía, y no como lo que sabía, porque la diferencia importaba. Un hombre que afirma saber lo que solo ha deducido se vuelve fácil de desacreditar. Un hombre que es preciso sobre lo que ha visto y honesto sobre lo que ha concluido es más difícil de descartar. Escribió sobre la situación financiera de Heron's Rest tal como la entendía, no porque tuviera acceso al libro contable o a los instrumentos de deuda. No lo tenía, sino porque 30 años de proximidad a la toma de decisiones de una casa, 30 años observando la manera en que la ansiedad se expresa en patrones de conducta, le habían dado una comprensión del estado de la plantación que, a su manera, era una forma de contabilidad. Escribió sobre cosas que había observado. La reducción en el número de herramientas nuevas encargadas para el cobertizo durante los 2 años anteriores. Un cambio que no le diría nada a alguien que no supiera cuál era el ritmo normal de reposición, pero que para él significaba algo sobre lo estrictamente que se estaba administrando el dinero. Las conversaciones entre Drayton y el capataz sobre la distribución del trabajo
en las que el cálculo sobre qué tareas priorizar se había vuelto cada vez más cauto. La ausencia, en la última temporada, del factor visitante de Savannah, que había acudido cada otoño durante todo el tiempo que Elías podía recordar. Luego escribió sobre otras cosas más antiguas, cosas que no tenían nada que ver con la deuda ni con el ataúd, pero que sí tenían todo que ver con la vulnerabilidad particular de la posición de Wendell Drayton en el mundo. Escribió sobre una transacción ocurrida en 1854, cuando Drayton había vendido a 2 hombres de la plantación a un intermediario. Eran 2 hermanos, Aaron y Marcus, ambos en sus últimos 20 años y en buena salud, registrados en el libro de la plantación como vendidos por $450 cada uno. A la firma de los papeles, la cantidad a la firma de los papeles, la cantidad acordada, que él oyó claramente pronunciada, era distinta de la cantidad escrita en el libro. No era una diferencia enorme, pero sí una diferencia que, repetida en varias operaciones a lo largo de varios años, podía representar una discrepancia significativa en los cálculos de impuestos y gravámenes que los plantadores debían presentar al Estado. Escribió sobre una mujer de la plantación Pringle, que limitaba con Heron's Rest, por el norte. Se llamaba Mattie y había sido esclavizada allí durante muchos años, y la relación entre ella y Wendell Drayton, sostenida durante las visitas de Drayton a la propiedad de los Pringle, visitas mucho más frecuentes de lo que la simple buena vecindad habría exigido, era conocida por todas las personas esclavizadas de ambas propiedades y por nadie dentro del mundo social de la clase plantadora, incluida Catherine Drayton, cuyos registros domésticos mostraban pagos por compras hechas en el mercado de Beaufort en los días en que Drayton estaba ocupado en otro lugar. Escribió sobre el incendio de 1847, el incendio que destruyó el ala oriental de la casa principal y que nunca fue explicado del todo. El incendio sobre el cual Elías había sido interrogado por el ayudante del sheriff del condado, que acudió la semana siguiente, y al que él había dicho exactamente lo que le había ordenado decir el capataz de entonces, que no había estado cerca de la casa esa noche. Lo que en realidad había visto, trabajando hasta tarde en el cobertizo en un mueble que necesitaba terminar antes de que vinieran a recogerlo, era algo que había cargado durante 12 años sin contárselo a nadie fuera de la comunidad de personas que habían vivido en esa propiedad. Había visto quién estaba en el ala este en la hora previa al inicio del fuego. Había visto qué se había sacado de allí antes de que se diera la alarma, y escribió, con el lenguaje más preciso que pudo reunir, sobre el ataúd, sobre lo que creía que se le estaba pidiendo a Vos que hiciera, sobre la cronología tal como él la entendía, sobre el hecho de que un certificado de defunción, archivado en el condado para un hombre que todavía no había muerto, era, en sí mismo, un delito. No un delito del tipo que jamás hubiera sido perseguido en la Carolina del Sur de 1859, dada la identidad de las personas involucradas, pero sí un delito cuya documentación, en manos de la persona correcta y en el momento adecuado, podía crear un tipo de presión distinto al que podía ofrecer una sala de tribunal. El documento tenía 22 páginas, escritas en papel que Ada había ido consiguiendo a lo largo de varias semanas en la casa principal, hojas extraídas de la parte final de libros contables, donde las páginas estaban en blanco, del interior de sobres descartados, de un pequeño lote de papel de escribir que había sido destinado a ser desechado después de comprar uno de mejor calidad. Las páginas eran de tamaños y calidades distintas. En algunos casos estaban escritas por las 2 caras. La caligrafía no era hermosa, pero sí legible y sistemática. Había organizado el texto en secciones, con encabezados inventados por él mismo para indicar qué observaciones pertenecían a qué categoría de información. La 11ª noche lo leyó completo desde el principio, moviendo ligeramente los labios sobre las palabras, como hace un hombre que aprendió a leer tarde en la vida, y para quien el acto de leer seguía siendo, siempre, en parte, un acto de pronunciar. Hizo correcciones en los márgenes, añadió 3 frases a la sección sobre el incendio, frases que había omitido en un borrador anterior. Después dobló cuidadosamente las páginas, de la forma específica que permitiría que quedaran planas y discretas dentro del forro de una cesta grande, y llamó a Nora desde la otra habitación. Ella se sentó frente a él,
a la mesa, y él le explicó lo que contenía el documento, sección por sección, con claridad y sin adornos, porque si algo le pasaba al documento, la información todavía tenía que existir en alguna otra parte. Nora lo escuchó todo. Cuando él terminó, ella hizo la pregunta que había estado conteniendo durante toda la explicación. ¿Qué quieres que haga esto? Él dijo, quiero que esté en un lugar al que él no pueda llegar, y quiero que la persona correcta sepa que existe. Ella no dijo nada, y entonces él añadió, y lo demás ya no me corresponde decidirlo. Yo solo puedo ponerlo donde pueda ser encontrado. Lo que pase después depende de quién lo encuentre. Miró las páginas dobladas sobre la mesa, entre los dos, y dijo, he construido cosas en esta tierra durante 30 años. He construido cosas que siguen en pie y seguirán en pie más tiempo del que yo viviré. Ellos pusieron su nombre sobre todo eso. Yo no pude poner el mío. Hizo una pausa y dijo, esto es lo único que estoy construyendo y en lo que sí voy a poner mi nombre, aunque nadie vea ese nombre, aunque no llegue a ninguna parte. Yo lo hice, es verdad. Existe, y ya no pueden quitármelo. Nora lo miró durante un largo momento. Luego puso su mano sobre las manos de él, encima de la mesa. Se quedaron así, a la luz de la vela baja, hasta que la vela se consumió por completo. La entrega del documento a Ada ocurrió un jueves por la mañana, 8 días antes de que Edwin Tapp llegara a Heron's Rest. Ada lo recibió como recibía todo lo importante, en silencio, sin reacción visible, con toda la gravedad de su atención, y sin una sola palabra que no fuera necesaria. Sabía lo que le estaban confiando. Sabía cuál sería el precio del fracaso, no en términos abstractos, sino en los términos concretos y específicos de lo que les ocurría a las personas esclavizadas en Carolina del Sur en 1859, cuando se descubría que habían participado en actividades que amenazaban los intereses de quienes las poseían. No lo guardó en la casa donde dormía, no lo guardó en ningún lugar de la propiedad que pudiera ser registrado si alguien decidía registrar. Lo dobló y lo ocultó dentro del forro de una gran cesta plana con la que llevaba mercancías al mercado de Beaufort y volvía de él. Era una cesta hecha por ella misma, siguiendo la tradición gula, con hierba dulce, junco y agujas de pino, apretadamente enrollada y con fondo plano, del tipo que se llevaba generaciones fabricando en esas islas, y que ella llevaba al mercado todos los jueves cuando salía la carreta. El forro de la cesta estaba duplicado, y el pliegue interior formaba un bolsillo estrecho y plano, donde las páginas cabían sin producir ningún abultamiento visible. Ya antes había transportado cosas en ese forro, no muchas veces, y no siempre para sí misma. A lo largo de los años, la cesta había servido de conducto para objetos e información que necesitaban moverse sin ser vistos, dentro de la red silenciosa que operaba entre las plantaciones de la isla de Santa Elena, por debajo del nivel al que los capataces y los amos prestaban atención. El hombre al que iba a ver en Beaufort se llamaba Thomas Whiting. Thomas era un hombre negro, libre de 38 años, nacido libre en Beaufort, hijo de una madre libre y de un padre que había comprado su propia libertad a un plantador del distrito de Coleton en 1821. Trabajaba como carretero. Tenía una carreta y una mula, y se ganaba la vida transportando mercancías entre el mercado de Beaufort, los muelles y distintas propiedades de la zona. Llevaba haciéndolo desde sus primeros 20 años, y en el curso de ese trabajo había construido un conocimiento íntimo de la geografía del condado. ¿Quién estaba dónde? ¿Qué se movía entre qué lugares? ¿Qué rutas eran vigiladas y cuáles no? Sabía leer y escribir, y eso, dentro de la comunidad negra libre de Beaufort, en 1859, no era universal, pero tampoco raro, especialmente para un hombre con sus antecedentes familiares y su estabilidad económica. Había sido educado en una escuela dominical dirigida por un ministro metodista blanco simpatizante en la década de 1830, antes de que las leyes que endurecieron las restricciones sobre la educación de las personas negras acabaran de hecho con ese tipo de arreglos. También era un nodo dentro de una red. Esa red no tenía nombre, ni estructura formal, ni estatuto escrito. Estaba hecha de confianza, de necesidad y del tipo particular de solidaridad que las personas desarrollan cuando entienden que se están moviendo dentro de un mundo diseñado para volverlas invisibles. Conectaba a los residentes negros libres del condado de Beaufort
con las personas esclavizadas de las plantaciones cercanas, y a través de esos vínculos se extendía hacia otras redes de la costa, hacia Charleston, hacia Savannah y hacia las comunidades de personas negras libres de los puertos, que a su vez tenían conexiones más al norte. Ada había hablado con Thomas Whiting quizás 6 o 7 veces en los 3 años anteriores, nunca de manera directa sobre nada que exigiera una declaración directa. La comunicación entre ambos se había construido por piezas, a lo largo de esos breves encuentros en el mercado, con la indirecta codificada propia de quienes han aprendido a hablar en entornos donde hablar de forma directa es peligroso. Ella sabía lo que él era, él sabía lo que ella era. Nunca habían necesitado hacerlo explícito. La mañana del jueves siguiente a haber recibido el documento de Elías, Ada cargó su cesta en la carreta que iba a Beaufort, tomó su asiento habitual en la parte trasera y observó cómo la isla de Santa Elena pasaba a ambos lados, mientras la carreta hacía el cruce hacia tierra firme y luego seguía el camino hacia Beaufort. El mercado estaba concurrido esa mañana. El mercado de los jueves en Beaufort era uno de los centros sociales del condado, un lugar donde la vida económica y social de la zona se concentraba durante unas pocas horas de transacción y negociación. Plantadores blancos y sus esposas y sirvientes domésticos, residentes negros libres, personas esclavizadas enviadas con mercancía para vender, comerciantes, carreteros, algún viajero de paso. Thomas Whiting estaba allí con su carreta, como casi siempre, moviendo una carga de sacos de arroz desde un extremo del mercado hacia uno de los almacenes del camino del muelle. Ada no se acercó a él directamente, instaló su cesta en el lugar de siempre y pasó la primera hora del mercado vendiendo lo que había traído: verduras en conserva, una pequeña cantidad de miel de las colmenas que se mantenían cerca del borde del bosque y algunas piezas tejidas de hierba dulce hechas por las mujeres de Heron's Rest y apreciadas por las amas de casa de Beaufort, que ya conocían su calidad. En una pausa natural de la mañana, cuando la carreta ya se había ido, el mercado se había despejado un poco y la disposición de la gente a su alrededor era la adecuada. Caminó con su cesta hasta la esquina donde estaba atada la mula de Thomas. Dejó la cesta junto al cubo de agua del animal como si solo la estuviera descansando, mientras se detenía a hablar con el hombre que rellenaba el cubo cerca de allí. Intercambió unas pocas palabras con él. Después recogió la cesta y siguió caminando. Cuando Thomas regresó a su carreta una hora más tarde, para volver a cargar por la tarde, encontró un paquete doblado de papeles dentro del cubo de agua, sujetado con una pequeña piedra, para que no flotara ni saliera volando. Los secó con cuidado sobre el asiento de la carreta, al abrigo de la lona que usaba cuando llovía. Esa noche, en la habitación trasera de la iglesia metodista negra libre a la que asistía, en la calle Port Republic, Thomas Whiting se sentó con el documento durante 3 horas, y lo leyó de principio a fin 2 veces. Después permaneció mucho rato en el silencio de la sala vacía. Entendía muchas cosas sobre la situación del condado de Beaufort. Había vivido toda su vida dentro de la arquitectura de esa situación. El hombre negro libre cuya libertad existía en un sentido técnico que no se extendía demasiado, que se movía dentro de un sistema que trataba su libertad como un arreglo provisional sujeto a revocación en cualquier momento de suficiente incomodidad, y que había aprendido a navegar ese sistema con la mezcla exacta de visibilidad estratégica y discreción absoluta que exigía su supervivencia. Lo que tenía en las manos era algo distinto a todo lo que había encontrado antes. No era una petición de ayuda, no era una comunicación que le pidiera pasar algo a otra persona. Era un documento que, si caía en el lugar correcto, podía mover la piedra específica que estaba sobre la palanca específica que en ese momento pesaba sobre la vida de un hombre al que él nunca había conocido. Volvió a leer la sección sobre el ataúd, sobre el encargo anticipado, sobre el tiempo exacto, sobre lo que se le había pedido al médico que preparara. Volvió a leer la sección sobre la discrepancia en la transacción de 1854. Volvió a leer la sección sobre Matty en la plantación Pringle. Le dio vuelta
y volvió a leer la última sección, la del incendio. Después lo dobló con cuidado, lo envolvió en hule aceitado para protegerlo de la humedad del otoño y lo guardó en el escondite que tenía detrás de una tabla suelta en la pared trasera de la iglesia, donde permanecería hasta que decidiera qué hacer con él. Tomó la decisión a la mañana siguiente, pero tardaría 6 días más en actuar. Si esta historia te está dando escalofríos, si te estás preguntando ¿cuánto de esto pudo haber sido real? Comparte este video con alguien que ame la historia oscura, dale al botón de me gusta y deja tus teorías en los comentarios. La historia está muy lejos de terminar, y lo que viene ahora es la parte que cambia todo. Edwin Tapp llegó a Heron's Rest el 14 de noviembre de 1859, 4 días antes de que el documento fuera puesto en manos de un abogado de Beaufort y 9 días antes de que Elias muriera. Llegó a caballo, solo, a media mañana, cuando la luz baja de noviembre cruzaba el pantano en un ángulo tan plano que volvía el agua del canal de marea color peltre y hacía que los tallos muertos de la vegetación del verano parecieran casi una arquitectura. Era un hombre de unos 50 años, delgado y seco en sus maneras, vestido como un profesional que viajaba con frecuencia y valoraba la practicidad por encima de la apariencia. Llevaba un maletín de cuero del tipo que usan los tasadores y los agrimensores, plano, con cierres de latón gastados en las esquinas. Traía una carta de Hollis Crane, desde Charleston. Wendell Drayton leyó la carta en el vestíbulo delantero, mientras Tapp esperaba en el salón. La carta era breve y estaba calibrada con la precisión de una comunicación escrita por un hombre que había pensado cuidadosamente cada palabra y el efecto que cada palabra podía producir. Explicaba que Tapp era el representante de Crane, que su propósito era realizar una tasación de los activos de la plantación en relación con la resolución del asunto financiero pendiente y que el acceso a los registros y al personal de la propiedad sería apreciado como una cortesía que Crane confiaba en que Drayton encontraría conveniente conceder. Drayton dobló la carta y la guardó en el bolsillo del abrigo. Permaneció un momento en el vestíbulo, uno de esos momentos que no tienen contenido observable desde fuera, pero dentro de los cuales ocurre una gran cantidad de cálculo interno. Luego regresó al salón y saludó a Tapp con la cordialidad de un hombre muy hábil para no mostrar lo que realmente sentía. Le ofreció cena, una habitación para pasar la noche y acceso completo a la plantación a partir de la mañana siguiente. Tapp le dio las gracias y aceptó las 3 cosas. Mándame la siguiente parte y la dejo en exactamente el mismo tono para que todo el guión quede uniforme. Aquella noche, en la mesa de la cena, los 2 hombres y Catherine Drayton, que se sentaba en el extremo más alejado de la mesa y hablaba, cuando le hablaban, con la soltura ensayada de una mujer que hacía mucho tiempo había aprendido a cumplir esa función social concreta, sostuvieron una conversación que pasó por los precios del algodón, el clima, la situación política en Washington y las ventajas relativas de varios métodos para manejar, al final de la temporada, el algodón de las islas del mar. Tapp hizo preguntas inteligentes. Sabía lo suficiente del negocio como para hacer preguntas que sonaban interesadas y no invasivas. Drayton respondió con la generosidad medida de un hombre que no estaba seguro de cuánto sabía ya aquel visitante y que no pensaba dar información de más. Catherine no dijo nada sobre el libro contable que él había llevado durante todo el año y que estaba en el despacho, conteniéndolo todo. Después de la cena, Tapp se retiró al cuarto de invitados. Drayton fue a su despacho y se quedó sentado ante el escritorio, sin encender la lámpara, durante casi media hora. A la mañana siguiente, Tapp recorrió la propiedad con Corwin, el capataz, a quien no le habían dado instrucciones concretas sobre qué decir, y que, por esa misma razón, dijo muy poco, lo cual, a su manera, también era revelador. Tapp pasó por los campos, las construcciones auxiliares, la cocina y los establos. Tomó notas en un pequeño cuaderno de cuero. Era el tipo de hombre cuya forma de tomar notas era, en sí misma, una demostración de autoridad. El simple acto de escribir establecía, sin necesidad de palabras, que aquello era una inspección formal y que tendría consecuencias formales. Llegó al cobertizo de madera, abrió la puerta y se quedó un instante en la entrada, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra interior. El cobertizo era un lugar de trabajo. Olía a serrín,
a aceite y a ese olor particular, ligeramente medicinal, del compuesto de goma laca que Elías había estado usando en la última pieza de ebanistería que había podido terminar. Las herramientas colgaban de clavijas y soportes en las paredes, en el orden metódico propio del espacio de un artesano, cada una en su lugar, cada una mantenida en el estado en que la mantiene un hombre que respeta sus herramientas. El banco estaba limpio. Sobre él había una estructura de silla a medio hacer que no había sido trabajada recientemente. El polvo decía que llevaba allí varias semanas, y contra la pared del fondo, en el espacio donde normalmente se habría guardado la madera, estaba el ataúd. Tab lo miró. No era algo que pudiera pasar desapercibido. Una caja de ese tamaño y de esa forma tan concreta, dentro de una habitación que no contenía ningún otro objeto de dimensiones comparables. Observó la calidad de la construcción, observó las asas de hierro, observó la tapa ajustada. Dio un paso al frente y apoyó una mano abierta sobre la tapa durante un instante, y luego la retiró. Escribió algo en su cuaderno, cerró la puerta del cobertizo y continuó con la visita. Aquella tarde pidió ver el libro contable de la plantación. Drayton lo trajo personalmente desde el despacho, lo cual, en sí mismo, era una decisión poco habitual. Lo normal habría sido delegar una tarea administrativa así. Lo dejó sobre la mesa del salón y se quedó en la habitación mientras Tab lo revisaba, sentado frente a él con una taza de té que no llegó a beber. Tab fue pasando las páginas con método. Estaba mirando las tasaciones de los activos, los registros de trabajo y los apuntes de transacciones financieras de los 3 años anteriores. Encontró la anotación de Elías, valor actual, $850. Encontró la nota médica de Voss del mes anterior. Cruzó las fechas. Encontró la anotación correspondiente a la entrega del ataúd. Ada, que tenía motivo para estar trabajando en la habitación situada justo encima, remendando las cortinas del pasillo del piso superior, una tarea asignada ese día en esa zona como parte de lo que parecía ser una rutina doméstica completamente normal, oyó el pasar de las páginas abajo, oyó el silencio específico que cae entre dos personas cuando una de ellas acaba de encontrar algo, oyó a Tab aclararse la garganta. Oyó a Drayton decir, ¿hay algo en particular que quiera comentar? Oyó a Tab responder, creo que ya tengo todo lo que necesito para el informe preliminar. Lo redactaré esta noche. El silencio que siguió a ese intercambio duró varios segundos y tenía una cualidad distinta a la del silencio corriente de una conversación. Era el silencio de dos personas que estaban calculando al mismo tiempo, las dos conscientes de que una carta había sido vista, pero aún no jugada. Tab dejó Heron's Rest en la mañana del 16 de noviembre. Cabalgó de regreso hacia Beaufort con la primera luz, llevando su maletín de cuero y su cuaderno. Esa misma tarde, envió desde la oficina de correos de Beaufort su informe preliminar a Hollis Crane, en Charleston. Ese informe contenía las dos observaciones que cambiarían todo. La primera, que el activo individual más valioso de la plantación parecía hallarse en fase terminal, con un ataúd ya presente en la propiedad, lo que sugería que el final se esperaba de manera inminente. La segunda, una pregunta, una sola pregunta redactada con extremo cuidado y colocada en el párrafo final del informe, después de todas las valoraciones y observaciones de estado, en un lugar que la hacía parecer casi un pensamiento secundario, aunque casi seguro no lo era. ¿Por qué se había entregado un ataúd a la propiedad más de un mes antes de la muerte para la que presumiblemente estaba destinado, en un momento en que el activo en cuestión seguía vivo y todavía figuraba a valor completo en los registros? El informe llegó a manos de Hollis Crane en 4 días. Crane lo leyó la mañana del 20 de noviembre. Lo leyó 2 veces y luego lo dejó sobre el escritorio, quedándose mucho rato mirando la pared de su oficina en Charleston, porque un hombre en su posición no podía permitirse quedar en medio de un plan que, si salía a la luz, lo haría parecer cómplice de una falsificación deliberada de documentos legales, no porque hubiera participado en ella, sino simplemente porque había ocurrido en relación con una deuda que él sostenía y porque, en el mundo del derecho comercial de Charleston, la cercanía al escándalo era casi tan dañina como el escándalo mismo. Todo lo que ocurrió en la última semana de noviembre de 1859 y en las primeras semanas de diciembre se movió con rapidez y en direcciones que ninguna de las personas que había puesto en marcha las piezas había previsto del todo. El 22 de noviembre,
El día antes de que Elias muriera, Thomas Whiting tuvo su reunión con el abogado de Beaufort, James Ellison. Ellison era un hombre de finales de sus 40 años, nacido en Beaufort, que había estudiado Derecho en Columbia y había regresado a ejercer en la ciudad en la que había crecido. No era un radical, no era, en ningún sentido, que esa palabra pudiera haber tenido en la Carolina del Sur de 1859, un reformista. Era un hombre cuidadoso, que había construido una reputación modesta pero sólida a lo largo de 20 años de práctica, gracias a ser metódico, discreto y preciso respecto de los límites de lo que era posible dentro de la ley tal como realmente existía. En algunas ocasiones había ayudado a residentes negros libres del condado en asuntos legales, no porque sostuviera convicciones fuertes al respecto, sino porque esos trabajos solían ser sencillos. La gente que acudía a él solía ser cuidadosa, y los honorarios, aunque modestos, eran fiables. Había recibido la comunicación escrita de Thomas Whiting 3 días antes, y había pasado esos 3 días pensando si debía responder y de qué manera. Respondió porque el documento, tal como Whiting se lo había descrito, no era principalmente un instrumento legal, era una pieza de presión, y Ellison entendía la presión. Se reunieron en la habitación trasera de un almacén del camino del muelle que Whiting usaba para guardar cosas durante la semana y que los martes estaba vacío. Ellison llegó primero y se sentó en la penumbra con las manos entrelazadas, mirando la luz que entraba por debajo de la puerta, pensando en lo que estaba a punto de hacer y en si era realmente lo que quería hacer. Whiting llegó con el documento envuelto en hule aceitado. Ellison lo leyó entero y con cuidado, pasando aquellas páginas irregulares bajo la luz escasa, inclinado hacia adelante sobre la caja que les servía de mesa. Permaneció en silencio durante mucho tiempo después de terminar. Luego miró a Whiting y dijo: «¿Esto lo escribió el propio Elias?» Whiting respondió: «Sí». Ellison dijo: «¿Y lo que contiene? ¿Lo presenció él mismo?» Whiting contestó: «Fue preciso con lo que vio y con lo que concluyó. Se nota en la manera en que está escrito». Ellison volvió a guardar silencio. Dijo: «No puedo usar esto en un tribunal. Usted lo entiende, ¿verdad?» Whiting respondió: «Lo sé». Ellison dijo: «Pero los tribunales no son el único lugar donde se resuelven las cosas». Se recostó un poco, miró el techo del almacén, el dibujo particular de luz y sombra húmeda sobre las tablas viejas, y pensó en la geometría concreta de la situación, en quién necesitaba qué de quién, en dónde estaban los puntos de presión y en qué clase de mensaje, entregado de qué manera, produciría el resultado sin que fuera necesario decir nada de forma directa. Dijo: «Si alguien que tuviera motivos para interesarse en la administración de esta deuda concreta llegara a saber, por los canales adecuados, que cierta información está circulando, información que podría complicar el arreglo de la deuda de varias maneras, ¿cómo cree usted que respondería esa persona?» Whiting contestó: «Depende de qué valore más, el dinero o la reputación». Ellison dijo: «Para hombres de ese tipo, esas dos cosas suelen ser lo mismo». Se puso de pie. Dijo: «Voy a tener que ser muy cuidadoso con la forma en que haga esto, y usted debe tener claro que lo que me está pidiendo lo haré como abogado que asesora a un cliente. Y usted es mi cliente en este asunto, en el sentido de que lo que pase entre nosotros queda protegido». Whiting dijo: «Lo entiendo». Ellison añadió: «Y el documento se queda con usted, no conmigo». Whiting respondió: «Entendido». Ellison tomó su sombrero. Se quedó un momento en la puerta, con la mano sobre el pestillo. Dijo: «¿El hombre que escribió esto va a vivir lo suficiente como para saber en qué termina?» Whiting respondió: «Probablemente no». Ellison bajó la vista hacia el pestillo. Dijo: «No, supongo que eso no cambia nada, ¿verdad?» Y salió a la tarde de noviembre. Elias murió el 23 de noviembre, aproximadamente a las 4 de la madrugada. Murió en la pequeña casa situada en el borde de la propiedad de Heron's Rest, con Nora a un lado de la cama y una mujer llamada Ruth al otro. Ruth tenía 60 años y llevaba acompañando moribundos tanto tiempo como cualquiera en Heron's Rest podía recordar. No porque se le hubiera asignado esa función, ni porque formara parte de sus tareas establecidas, sino porque había llegado a ocupar ese lugar con naturalidad a lo largo de los años, como ciertas personas acaban ocupando los papeles que una comunidad necesita y no puede crear formalmente. Ella sabía cómo se siente la muerte en las horas pequeñas de la noche, y sabía estar presente sin llenar ese momento
con nada que no necesitara. La noche había sido fría, la más fría de todo el otoño hasta entonces, con un viento venido del Atlántico que encontraba cada rendija de las paredes de la pequeña casa y avanzaba por el suelo como si estuviera buscando algo. La única vela que mantenían encendida vacilaba, se estabilizaba y volvía a vacilar. Afuera, el pantano estaba callado de esa manera específica en que está callada la marea baja a las 4 de la mañana, esa manera de un agua que no está del todo inmóvil, pero que se mueve demasiado despacio para producir sonido. En sus últimas horas, Elias estuvo lúcido a intervalos. En esos momentos habló con una claridad y una deliberación que Ruth, que había presenciado muchas muertes, diría más tarde que eran poco comunes. No era la claridad de un hombre luchando contra lo que le estaba ocurriendo, sino la claridad de un hombre que ya había terminado lo que tenía que terminar y estaba atravesando el tiempo restante con intención. Le dijo a Ruth cosas que le pidió que recordara. No eran oraciones, no eran peticiones finales en el sentido habitual. Pronunció nombres. Ada, Thomas, dio una descripción, la ubicación de una tabla suelta en un edificio concreto de Beaufort, tal como se la había descrito Nora, a quien se lo había contado Ada, a quien a su vez se lo había dicho Wiring el jueves anterior. Le explicó a Ruth qué significaba que esos nombres y ese lugar existieran juntos, dentro de una misma frase. Le pidió que guardara esos nombres en la memoria hasta que dejaran de ser necesarios. Luego habló con Nora. Lo que le dijo a Nora fue contado años después a Louisa Ames, pero Louisa decidió no escribirlo completo, por una discreción que ella misma explicó en una breve anotación como algo que le pertenecía a ella, y no al registro. Lo único que sí escribió fue un fragmento. Le dijo que el trabajo ya estaba hecho. Murió entre un sonido del viento del pantano y el siguiente. Nora no hizo ningún ruido. Ruth se quedó sentada con las manos en el regazo y los ojos puestos en la vela, que ahora ardía con firmeza, porque el viento se había calmado afuera. Al otro lado de la propiedad, en el cobertizo situado a unos 18 metros de la pequeña casa, el ataúd seguía donde había estado durante 6 semanas. Lo sacaron aquella mañana, mientras el cielo sobre el pantano pasaba del negro al gris y después al azul pálido y frío de un amanecer de noviembre en la costa baja. Henry y George, los mismos que lo habían llevado adentro, fueron los que lo sacaron. No hablaron mientras lo hacían. Otros hombres de los barracones se unieron a ellos para llevarlo hasta la pequeña casa. La gente de los barracones se reunió, del modo en que siempre se reunía para una muerte, con el ritmo específico de una comunidad que había enterrado a los suyos durante generaciones, bajo condiciones que exigían que la ceremonia fuera suya, porque no había otra ceremonia disponible. Avanzaron en la mañana fría con su ropa buena, la ropa guardada para los domingos y para los funerales, y se reunieron alrededor de la pequeña casa. Las mujeres cantaron. Los hombres que más tiempo habían conocido a Elías se situaron más cerca, y la ceremonia fue lo bastante larga como para estar a la altura del hombre y de su vida. Y Wendell Drayton no asistió. El entierro tuvo lugar en el borde de la propiedad, en el terreno donde descansaban los muertos de Heron's Rest desde un tiempo más antiguo del que nadie podía recordar con precisión. El ataúd fue puesto en tierra el 23 de noviembre de 1859. Era el único ataúd en aquella fila de tumbas, y a unos 5 kilómetros de allí, en Beaufort, James Ellison estaba sentado en su despacho escribiendo una carta que saldría hacia Charleston con el correo de la tarde. La carta no contenía nada explícito, contenía una sugerencia, formulada con la indirecta cuidadosa propia de un hombre que entiende que el mensaje y el mensaje que va detrás del mensaje no son lo mismo. Sugería que cierta información había llegado a conocimiento de una parte en el condado de Beaufort respecto de la administración de una plantación en la que el señor Crane tenía un interés financiero considerable, que esa información, aunque por el momento no circulaba por ningún canal formal, era de una naturaleza capaz de atraer la atención de ciertas personas interesadas si llegara a conocerse más ampliamente, y que parecía posible, dada la sensibilidad particular de la situación, que una resolución de la deuda pendiente en términos recientemente discutidos, representara el camino más directo para todos los involucrados. Firmó con su nombre y la envió. 4 días más tarde, la secretaria de Hollis Crane
despachó una respuesta. La respuesta era breve. Expresaba el agradecimiento del señor Crane por la comunicación del abogado e indicaba que el señor Crane estaba dispuesto a discutir una revisión del acuerdo sobre la obligación pendiente en unos términos que, según creía, ambas partes encontrarían satisfactorios. La negociación se llevó a cabo por carta y por intermediario durante las 2 semanas siguientes. El acuerdo quedó firmado el 19 de diciembre de 1859. La deuda fue saldada. Los términos, comparados con los originalmente acordados, favorecían a Drayton de maneras que un hombre en la posición de Crane no habría aceptado sin que se hubiera ejercido algún tipo de presión. La cláusula que permitía la venta forzosa de propiedad humana quedó disuelta. Todo el asunto se cerró y se archivó como un arreglo comercial rutinario. Las personas que lo habían hecho posible, Elias, Nora, Ada, Thomas Whiting y James Ellison, no llegarían todas a conocer durante sus vidas la forma completa de lo que habían logrado juntos. Habían trabajado por fragmentos. Cada uno sostuvo su parte del plan, confiando en que las demás partes estaban siendo sostenidas por personas que comprendían para qué servían. Eso fue, en sí mismo, una clase de logro extraordinario. Extraordinario no porque hubiera intervenido nada milagroso, sino porque implicó algo mucho más difícil: confianza y precisión, y la disposición de actuar con cuidado bajo condiciones diseñadas para hacer imposible cualquier acción cuidadosa. Justo cuando parecía que ya habíamos visto todo lo que esta historia tenía para ofrecer, el peso completo de lo que Elías había construido, no con madera, no con herramientas, sino con palabras, con tiempo y con el acto radical de escribir la verdad, empieza a hacerse visible. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros, dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca una historia como esta. Descubramos juntos qué ocurrió en los años posteriores al entierro de Elias. Ada permaneció en Heron's Rest hasta que las fuerzas de la Unión tomaron la isla de Santa Elena en los primeros días de noviembre de 1861, cuando las cañoneras aparecieron en Port Royal Sound el día 7 de ese mes, y la comunidad plantadora del condado de Beaufort huyó de las islas del mar en un caos de carruajes, baúles y decisiones impulsivas. Heron's Rest sufrió la misma transformación que sufrieron las demás plantaciones de la isla. La familia blanca se marchó y las personas que siempre habían estado allí se quedaron. La familia Drayton empacó lo que pudo cargar y desapareció en menos de un día. Wendell, Catherine y los niños, todos en el mismo carruaje, avanzaron deprisa hacia el paso del ferry, hacia tierra firme y hacia el mundo de la Confederación que habían elegido. No se despidieron de nadie. Las personas que permanecieron en la isla de Santa Elena no fueron herederas pasivas de lo que vino después. Se organizaron, continuaron trabajando los campos de algodón bajo su propia dirección, dentro de un arreglo acordado con los oficiales de la Unión que llegaron después de que el bombardeo naval asegurara la ensenada. Estuvieron entre las primeras personas anteriormente esclavizadas del sur en trabajar la misma tierra que siempre habían trabajado, pero bajo condiciones que, al menos en parte, habían elegido. Y el hecho de que siguieran allí, de que la plantación siguiera funcionando y de que el algodón siguiera creciendo, fue en parte resultado del conocimiento que llevaban dentro y en parte resultado de la decisión que tomaron de quedarse y reclamar lo que era suyo. Ada estuvo entre las primeras personas en registrar su nombre ante las autoridades de la Unión. Lo dio con claridad y completo. Ada, antes propiedad de Wendell Drayton, Heron's Rest, isla de Santa Elena. Dijo que tenía 43 años. Dijo que su oficio era costurera. Dijo que era una mujer libre y que pensaba seguir siéndolo. El oficial de la Unión que tomó nota de su nombre escribió en el registro que era calma y precisa, que respondía a cada pregunta de forma directa y sin adornos, y que parecía considerar el acto administrativo de inscribirse como persona libre como algo totalmente normal, como si no fuera más que el reconocimiento formal de una condición que ella ya llevaba algún tiempo sosteniendo dentro de su propia cuenta interna. Aprendió a escribir en las escuelas para libertos que los maestros y misioneros del norte
establecieron en Santa Elena, en la primavera de 1862, dentro del proyecto extraordinario que llegaría a conocerse como el experimento de Port Royal, uno de los episodios más importantes y menos recordados de la historia de la educación y de la reforma social en Estados Unidos. Ada estuvo entre los estudiantes adultos, los que acudían a las aulas por la noche o en domingo, los que se acercaban al aprendizaje con la intensidad particular de quienes habían sido informados durante toda su vida de que ese conocimiento no estaba hecho para ellos y, precisamente por eso, lo querían con más fuerza y con mayor totalidad. Louisa Ames, que llegó a Santa Elena a fines del invierno de 1862 como parte del primer grupo de maestras del norte, conoció a Ada por primera vez en un aula. Ada estaba practicando sus letras sobre una pizarra, sentada en un pupitre hecho para un niño, escribiendo una y otra vez la misma frase con la lentitud y el cuidado de alguien que todavía no dominaba del todo el instrumento, pero avanzaba hacia ello con determinación absoluta. Con el paso de los meses, su relación se convirtió en algo más que la de maestra y alumna. Se convirtieron en esa forma específica e inclasificable en que dos mujeres pueden reconocerse mutuamente por encima de la diferencia de sus orígenes y de sus posiciones, en amigas de la clase, que puede sentarse en silencio y hacer que ese silencio sea fértil para ambas. Fue dentro del contexto de esa amistad, a través de una serie de conversaciones extendidas a lo largo de casi todo 1862 y 1863, como Ada contó a Luisa todo lo que sabía sobre Elías, sobre el ataúd, sobre el documento y sobre lo que había sucedido en el otoño de 1859. Lo contó con cuidado, en el orden en que había ocurrido, sin adornarlo. Lo contó como cuenta una persona una historia que pertenece a otro y que ha estado cargando del mismo modo en que un cuidador transporta un objeto valioso, con responsabilidad y con la intención de entregárselo a alguien que pueda hacer algo con él. Louisa Ames lo puso por escrito, lo escribió con sus propias palabras, en la letra apretada de lápiz de una mujer que llevaba meses escribiendo deprisa, con poca luz, sobre el papel que hubiera disponible, un papel delgado, a veces húmedo, al que la humedad de la costa baja no trataba con amabilidad. Hizo anotaciones en los márgenes, registró preguntas que todavía tenía, hechos que no había logrado verificar y nombres de personas con las que quería hablar. Habló con Ruth, que seguía en la isla y que ya tenía poco más de 60 años. Ruth se sentó en la esquina del pequeño cuarto que le habían dado a Luisa en una de las construcciones auxiliares de la plantación y habló durante 2 horas sin que hicieran falta más que unas pocas preguntas. Ruth tenía una memoria extraordinaria, no en el sentido de abarcarlo todo, sino en el sentido de ser exacta con ciertas cosas, precisamente con aquellas cosas que en algún momento de su vida había decidido conservar con exactitud. Repitió a Louisa Ames las palabras que Elías había dicho en su última noche, de una manera que dejaba claro que no habían cambiado en los 4 años transcurridos desde que las oyó por primera vez. Thomas Waring fue a Santa Elena en el verano de 1863, cuando la parte continental de Beaufort llevaba ya suficiente tiempo bajo control de la Unión como para que el movimiento entre la isla y la ciudad se hubiera vuelto más sencillo. Fue a ver a un pariente que había permanecido en la isla, y 2 personas distintas lo dirigieron hacia Louisa Ames al enterarse de que ella estaba reuniendo la historia de la comunidad de la plantación. Pasó con ella una tarde en el jardín detrás del edificio escolar y le contó la parte de la historia que le correspondía: el documento, la reunión en el almacén con Ellison, la carta a Crane. Le dijo que el documento seguía existiendo. Le dijo que estaba guardado en un lugar seguro, protegido en hule, aceitado contra la humedad. Le dijo que, cuando la guerra terminara y la situación legal de las personas antes esclavizadas en Carolina del Sur quedara aclarada, tenía intención de ver si se podía hacer algo formal con él. Louisa Ames le preguntó si Elías había sabido, mientras moría, que el plan había funcionado. Waring guardó silencio un momento. Dijo: el acuerdo se firmó el 19 de diciembre. Elías murió el 23 de noviembre. No lo supo. Hizo una pausa. Luego dijo: pero creo que sí sabía que iba a funcionar. No porque estuviera seguro, sino porque lo había construido para que funcionara. Lo pensó como pensaba una obra.
cuánta carga tendría que soportar, dónde iba a caer la tensión, si las uniones iban a aguantar. Lo construyó para llevar el peso que necesitaba llevar. Louisa Ames escribió eso, y al margen, junto a esa frase, escribió una sola palabra: verdadero. Luisa dejó Santa Elena en la primavera de 1865, cuando la guerra estaba terminando y el futuro de las Islas del Mar se estaba convirtiendo en algo que debía negociarse en Washington, en lugar de ser gestionado dentro de las aulas. Se llevó sus notas en una cartera de cuero, que era una de las 3 únicas bolsas que podía cargar en el barco de regreso a tierra firme. Intentó, en los años posteriores a la guerra, colocar la historia de Elias en algún espacio público, en una revista, en un periódico, en alguno de los volúmenes que los reformadores del norte estaban reuniendo sobre la experiencia de las personas antes esclavizadas de las Islas del Mar. No lo logró en una forma que la dejara satisfecha. Las revistas que podrían haberse interesado querían algo o más verificable o más dramático. Los periódicos de la época, salvo algunas hojas abolicionistas que ya predicaban ante lectores convencidos, no tenían interés en una historia cuyo personaje central era un carpintero esclavizado que había vencido a un plantador mediante el acto paciente de escribir y de esperar. La historia no encajaba con facilidad en las narrativas que estaban produciendo 1865 y 1866, narrativas de batallas, de generales y de la gran maquinaria oficial de la emancipación. Era demasiado silenciosa, demasiado particular, demasiado minuciosa en sus detalles concretos. No tenía un momento de triunfo que pudiera resumirse en un solo párrafo y colocarse en una portada. Louisa Ames guardó sus notas en una caja. La caja quedó almacenada y con el tiempo fue a parar a su familia en Massachusetts y de su familia pasó a un archivo universitario. Allí permaneció durante muchas décadas, etiquetada con su nombre y con las fechas de su estancia en la isla, en esa clase particular de espera dormida, en la que vive el papel cuando contiene algo que todavía no ha encontrado su momento. El documento de acuerdo entre Wendell Drayton y Hollis Crane se encuentra hoy en la Sociedad Histórica de Carolina del Sur, en Charleston, dentro de una colección de papeles comerciales del siglo XIX. No se explica a sí mismo, registra la fecha, las partes, los términos y las liberaciones mutuas. Está firmado por ambos hombres y tiene testigos. Visto desde fuera, es completamente poco llamativo. Drayton perdió Heron's Rest en 1862, cuando el gobierno de la Unión impuso un impuesto directo sobre las propiedades confederadas y las plantaciones del condado de Beaufort, cuyos propietarios habían huido, fueron incautadas por falta de pago. Él se reinstaló en la parte continental, en Columbia, donde volvió a ejercer el derecho durante algunos años, una práctica disminuida en una ciudad disminuida, dentro de un mundo que había cambiado mucho más completamente de lo que él había estado preparado para soportar. Murió en 1871. La causa de muerte figura en los registros de Columbia como deterioro general. Catherine Drayton lo sobrevivió 11 años. Volvió a la zona de Beaufort después de la guerra y vivió con parientes cerca de la ciudad continental. Nunca regresó a la isla de Santa Elena. Murió en 1882, sin haber hablado jamás en público, al menos hasta donde sugieren los registros conservados sobre el otoño de 1859, ni sobre el ataúd, ni sobre el hombre para quien había sido encargado con anticipación. Si sabía lo que su marido había estado planeando, si había comprendido en ese momento la geometría completa del plan, o si solo la comprendió después, en la retrospectiva que la guerra y el derrumbe de todo lo que habían construido le impusieron, es una pregunta que las notas de Louisa Ames no consiguen resolver. Hay una entrada procedente de una conversación que Ames tuvo, no con Ada ni con Ruth, sino con una mujer que había trabajado en la casa de los Drayton en años posteriores y que había conocido a Catherine en ese período, y que toca el asunto de manera oblicua. La mujer dijo: la señora Drayton llevaba muy buenos registros. Siempre sabía lo que había en el libro. Siempre sabía lo que decía el libro. La implicación de esa frase, la sugerencia de que el esmero de Catherine con los registros
No era el hábito de una esposa obediente, sino el acto deliberado de una mujer que quería que existiera un registro bajo su control. Es uno de esos hilos de la historia que Louisa Ames identificó, pero no pudo seguir hasta el final. Es una de las preguntas que la historia deja abiertas, y probablemente seguirá abierta. Las tumbas situadas en el borde de la propiedad de Heron's Rest sobrevivieron a la guerra del mismo modo en que sobreviven las tumbas sin marcar, mientras las personas que saben de quiénes son continúen sabiéndolo. Las familias que habían estado en esa tierra y que compraron parcelas en las ventas de tierras de Port Royal de 1863 y 1864 mantuvieron el cementerio. Sabían los nombres, sabían las filas, sabían, con la memoria geográfica específica de personas que han cuidado a sus muertos durante generaciones, cuál tumba era cuál. Una de esas tumbas tenía un ataúd. 30 años después de la guerra, a principios de la década de 1890, un hombre que había crecido en lo que antes había sido la propiedad de Heron's Rest le habló a una maestra de la escuela de Beaufort sobre el cementerio, sobre el hombre de manos de carpintero y sobre la única tumba que era diferente de las demás. Le describió lo que le habían contado sobre el ataúd y sobre la razón por la que estaba allí. Y la maestra, una mujer joven que había venido de Georgia y que era nueva en la isla y en sus historias, escribió una carta a un familiar del norte describiendo lo que le habían contado, porque le parecía algo extraño y perturbador, y no sabía qué hacer con ello. La carta se conservó por accidente dentro de una colección de papeles familiares, donados a un archivo universitario del sur en la década de 1960, donde permanece junto a documentos de una importancia oficial mucho mayor, a los que casi nadie presta atención. La carta dice: aquí hubo un hombre llamado Elías, que era carpintero. Fue enterrado en un ataúd que había sido encargado para él antes de que muriera. La persona que me habló de él dijo que ese ataúd había sido pensado en realidad para otra cosa, y que Elías había sabido para qué lo querían, y había encontrado la manera de recuperarlo. Fue el único enterrado así. Nadie lo explicó nunca en público. Los que lo saben se lo guardan para sí, pero dicen que el ataúd era suyo. Él decidió para qué serviría. Y en algún archivo del condado, en Carolina del Sur, dentro de una colección de papeles comerciales de la década de 1850, el acuerdo de la deuda sigue dentro de una carpeta de cartón, sin que nadie le diga cuál fue el precio real de producirlo. Y en un archivo universitario de Massachusetts, las notas de una maestra llamada Louisa Ames esperan dentro de una caja etiquetada con su nombre y con 2 fechas, los años que pasó en una isla donde ocurrió algo extraordinario, en silencio, en la oscuridad, dentro de una casa pequeña situada al borde de un pantano. ¿Qué piensas de lo que Elías decidió hacer con lo que tenía? ¿Qué significa que la cosa más poderosa que un hombre en su posición podía construir no fuera algo hecho de madera, sino algo hecho de palabras y de verdad? Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Si esta historia se quedó contigo, si te hizo preguntarte qué partes de la historia siguen esperando en cajas y archivos a ser contadas, suscríbete al canal, activa la campana y comparte esto con alguien que necesite escuchar una historia como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.